Vamos a vivir tiempos difíciles. Estos, en particular, son muy difíciles. Con esa frase, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció un hecho que se venía pronosticando desde el 3 de enero pasado, cuando fue capturado Nicolás Maduro. Solo un día después de la caída del líder chavista, Donald Trump advirtió que el régimen cubano iba a colapsar. La razón, el corte del suministro de combustible por parte de Venezuela. Es que previo a esto, Caracas era el encargado de cubrir un tercio de las necesidades energéticas de Cuba. Con la tutela de Estados Unidos, el país dejó de enviar de manera inmediata crudo a La Habana. La isla, que ya venía atravesando una crisis energética con largos apagones de electricidad, entró en un escenario de desabastecimiento agudo de combustible. A los apagones se sumó la afectación al transporte público, la escasez de combustible para los vehículos y las alteraciones del funcionamiento de instituciones públicas como hospitales y escuelas. Con el pasar de los días, Donald Trump insistió en su idea del colapso del régimen castrista como una nación fallida. Y el 29 de enero pasado se encargó de imponer la asfixia total. Ese día, el mandatario firmó una orden ejecutiva con la amenaza de imponer aranceles a los países que vendieran o entregaran petróleo a Cuba. México, país que se había convertido en el proveedor principal de crudo de La Habana, finalmente se vio obligado a suspender su suministro. En menos de un mes, el país que ha sobrevivido a más de 60 años de bloqueo estadounidense, ahora atraviesa una de sus peores crisis económicas. El gobierno cubano confirmó que limitará la venta de combustible y priorizará su uso para los servicios esenciales. Asimismo, pidió a las empresas estatales facilitar el teletrabajo y ordenó el cierre de algunos hoteles. Pero el estrangulamiento a Cuba no solo lo ha obligado a imponer medidas con las que pretende hacer frente a esta crisis, sino que ha forzado un acercamiento con Estados Unidos. Esta semana, Díaz-Canel afirmó su intención de dialogar con la Casa Blanca, pero bajo la condición de respetar la soberanía del país. Si bien Donald Trump no ha dado pie atrás, el Departamento de Estado de su país anunció el envío de $6 millones en ayuda humanitaria a La Habana. Esta nueva etapa entre Estados Unidos y Cuba abre un escenario de completa incertidumbre que queremos analizar en este capítulo. Lo que sí está claro es que, tal como dijo Díaz-Canel, los cubanos ya están viviendo los tiempos difíciles, en particular, muy difíciles. Aquí comienza Conexión Global Prime. Ya lo decíamos, en Conexión Global Prime vamos a analizar qué es lo que está pasando en Cuba en esta crisis que está atravesando tras el desabastecimiento del combustible y la presión que está realizando Estados Unidos sobre la isla. Pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Y qué ha dicho Donald Trump en medio de esta crisis? Lo vemos en el informe de Felipe Cortés. Hace 2 semanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia que hoy resuena con fuerza en toda Cuba. And Cuba will be failing pretty soon. Cuba is really a nation that's very close to failing. 2 semanas después, este pronóstico resuena en el país. La crisis por el desabastecimiento de combustible se siente en las calles de manera latente. Por lo tanto, tenemos problemas en la disponibilidad de combustible para garantizar no solo ya la generación eléctrica, sino actividades básicas. Los apagones son cada vez más frecuentes, el transporte público funciona de manera limitada y el gobierno ha anunciado racionalización en el suministro de combustibles a taxis. Algunas aerolíneas incluso han suspendido sus vuelos a la isla ante la falta de combustible para las aeronaves. Ahora mismo está crítica, ahora mismo no hay guagua, el transporte como tal, aquí los carros como ustedes ven ahí, cobran caro porque el combustible está caro, el petróleo está a 500 pesos, la gasolina 800, 1000 pesos y todo está caro, aquí todo está caro. ¿Y qué solución tiene la gente? Solución es, si no pagas el carro, te quedas agotado. Bueno, los apagones han aumentado y ellos toda la vida nos han amenazado y bueno, pues, pero nosotros nunca hemos tenido miedo, entonces bueno. La crisis de la isla ocurre tras la suspensión total del envío de petróleo venezolano hacia Cuba. El régimen castrista confirmó que no ha recibido suministro de combustible desde este país desde fines de diciembre y tras la captura de Nicolás Maduro. Se
está quedando sin energía, se va paralizando la isla con un gobierno impotente que no tiene capacidad de respuesta y no tiene aliados. It's a failed nation now, and they're not getting any money from Venezuela, and they're not getting any money from anywhere. It's a failed nation. Mexico is going to cease sending them oil. Precisamente México, quien quedó como el principal proveedor de petróleo de Cuba tras la captura de Maduro, dejó de vender combustible a la isla tras la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a los países que envíen crudo a La Habana. Es muy injusto esta sanción que se está imponiendo a los países que vendemos petróleo a Cuba, porque no están bien las sanciones que afectan al pueblo. Por otro lado, países como Rusia y China han expresado su disposición para apoyar a Cuba, sin detallar qué tipo de ayuda pretende entregar a la isla. Quisiéramos reiterar que China apoya firmemente a Cuba en la salvaguardia de su soberanía y seguridad nacionales, se opone a la injerencia extranjera y se opone resultantemente a cualquier acción o acto inhumano que prive al pueblo cubano de su derecho a la supervivencia y al desarrollo. De hecho, los intentos de Estados Unidos de asfixiar a Cuba están causando muchas dificultades al país. Estamos discutiendo con nuestros amigos cubanos posibles soluciones a estos problemas, al menos brindándoles toda la asistencia posible. Si bien el gobierno cubano se ha mostrado dispuesto al diálogo con Estados Unidos, han calificado de hipócrita el envío de ayuda humanitaria por parte de Washington. México, en paralelo, también confirmó que seguirán enviando cargamentos con ayuda para la isla, mientras los cubanos siguen viviendo en medio de apagones y racionamientos. Bueno, ya está con nosotros Isel Guerra, la subeditora del área internacional, para explicarnos cuáles son los personajes, las caras a las que hay que prestar atención en Cuba. Sí, ¿cómo estás, Alicia? Vamos precisamente a revisar una gráfica para revisar esos nombres que son conocidos, por cierto. Lo están viendo ustedes a nuestras espaldas: Fidel Castro, su hermano Raúl Castro y el actual presidente de Cuba, que es Miguel Díaz-Canel. Comencemos con Fidel Castro, ¿no? Considerado uno de los últimos grandes protagonistas de la Guerra Fría, teniendo en cuenta que gobernó con mano de hierro por casi 60 años, ¿no? En la isla se habla también, por cierto, de la represión que hubo contra la disidencia cubana durante su periodo, sin ir más lejos. Él muere a los 90 años en 2016 y claro, con sin duda uno de los rostros, por no decir el rostro principal que hay detrás, por cierto, de lo que ha vivido la isla en estos últimos 70 años. Le sigue su hermano Raúl, que actualmente tiene 94 años. Él fue presidente de Cuba entre el 2008 y el 2018. Y claro, aquí hay quienes se plantean ya diferencias respecto de su hermano, por ejemplo, con las apariciones ante la prensa, e incluso el tono al momento de hacer discursos, que evidentemente allí había una diferencia respecto de lo que había sido Fidel Castro. Y claro, contadas apariciones, sobre todo en este último tiempo, que se ha podido ver a Raúl Castro frente a las cámaras. Y ya para ir cerrando, por cierto, este listado de personajes, Alicia, sin duda el presidente actual de la isla, que es Miguel Díaz-Canel. Él asume en 2018 y lo hace tras una votación que se lleva a cabo, por cierto, en la Asamblea Nacional. Fue elegido precisamente ese año y luego reelecto en 2023. Aquí él también es el primer secretario del Partido Comunista Cubano. Y claro, hay quienes plantean aquí una especie de contraste entre plantean algunos un reformista a la espera de que pueda adoptar mayores medidas, y hay quienes plantean directamente un burócrata elegido a dedo a raíz de lo que ocurría el 2018 con la Asamblea Nacional de la isla. Claro, es que claro, él no es de la familia Castro, exacto, no es un hombre de armas, pero la última vez que apareció Raúl Castro fue con Miguel Díaz-Canel en el funeral de los agentes cubanos que murieron en medio del secuestro, en la captura de Nicolás Maduro. Claro, exactamente, estos 32 agentes que estaban custodiando, por cierto, la figura de Nicolás Maduro durante esa jornada y que finalmente terminaban muriendo a raíz de ese operativo de parte de Estados Unidos. Esto con los personajes, Alicia. Vamos a revisar también algunos hitos que ha enfrentado la isla durante todas estas décadas, partiendo sin duda en la que más de algún historiador podría coincidir, es una de las fechas centrales
sociales, que direcciona por lo demás lo que ha sido estas últimas décadas. El triunfo de la Revolución Cubana, ese 1 de enero del 59, allí con Fidel Castro y el Movimiento 26, que derrotan al entonces dictador Fulgencio Batista. Aquí los reportes de la época hablan, por cierto, de un crudo contraste social en la isla, con una de las naciones de mayor crecimiento, pero que al mismo tiempo también veía evidentemente diferencias sociales y económicas importantes, con pobreza extrema también allí en ese periodo, y eso finalmente lleva a que se lleve a cabo esta revolución liderada, por cierto, por Fidel Castro, que estábamos mencionando anteriormente, y claro, con Batista, que en su segundo mandato entre el 52 y el 59, bueno, precisamente había sido a raíz de un golpe de Estado. Vamos a avanzar, ya entramos de lleno, por cierto, en la Guerra Fría, ¿no?, entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, y precisamente con abril del 61, allí particularmente se vieron dos episodios en ese mes. Por un lado, cuando precisamente Fidel Castro anunciaba la proclamación del carácter socialista de la revolución, lo hacía en medio de honras fúnebres a víctimas de bombardeos estadounidenses. Eso ocurría el 15 de abril. Y bueno, solo unas horas después es precisamente lo que ocurre el 17, la invasión de Bahía Cochinos, o también conocida como Playa Girón, aquí con fuerzas anticastristas apoyadas por Estados Unidos, fracasaban en su intento de derrocar al gobierno revolucionario. Combates por 60 horas, Alicia, que finalmente terminaban con la derrota de estas fuerzas anticastristas. Y claro, con uno de los episodios que vemos solo un año después, que es la crisis de los misiles, el enfrentamiento entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética respecto al despliegue nuclear, y con Cuba, que se alzaba como uno de los epicentros centrales detrás de ese conflicto en medio de la Guerra Fría. Uno de los hitos más importantes de la Guerra Fría, tal cual. El planeta estaba en vilo totalmente a raíz de los movimientos y de las acciones que realizaban ambas naciones, el riesgo inminente de una guerra nuclear, y claro, allí Cuba precisamente como uno de esos lugares. Vamos a avanzar varias décadas, al menos 3 décadas, para irnos hasta los 90, allí con otro punto que ha vivido la isla durante este último periodo, y es la crisis de los balseros cubanos. ¿Qué ocurría por esas fechas? Bueno, estaba la isla en una economía en crisis, había escasez de comida, de medicamentos, eso desató protestas, y finalmente, poco después, Fidel Castro abría las puertas de la isla para que los cubanos pudieran salir de este país. ¿Qué llevó finalmente eso? A que 35.000 personas abandonaran este territorio en cosa de meses. Allí se jugaban la vida con balsas sumamente precarias, lo están viendo ustedes allí en la fotografía sin ir más lejos, para recorrer 150 kilómetros y llegar hasta Florida en Estados Unidos. Una verdadera crisis, teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que abandonaban el territorio, pero que eran un reflejo, por cierto, también de las dificultades que estaba atravesando Cuba por esa fecha. Que de hecho venía desde la caída de la Unión Soviética, el llamado periodo especial, donde se vio un desabastecimiento importante en la isla. Claro, exactamente. Y que, ojo, vamos a ver, por cierto, a lo largo también de las últimas décadas, cómo también ese desabastecimiento genera también malestar dentro de la población. Pero antes de llegar a eso, nos vamos hasta el 31 de julio del 2006, porque allí Fidel Castro cede el poder a su hermano Raúl, y lo hace inicialmente, Alicia, de manera provisional por motivos de salud. Fidel Castro estaba atravesando una hemorragia intestinal, pero sin embargo, el 24 de febrero del 2008 lo termina de ceder de manera definitiva, y allí es la Asamblea Nacional quien lo nombra como presidente, como estábamos mencionando anteriormente, desde el 2008 hasta el 2018. Se ponía fin a 5 décadas de Fidel Castro al mando de este país, cuando había desempeñado por lo demás los 3 principales cargos: presidente del Consejo de Estado, presidente del Consejo de Ministros y también primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Vamos a avanzar, por cierto, en estas fechas hasta diciembre, ¿no?, del 2014, y aquí con el anuncio de restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Esto ocurre durante el periodo
de Barack Obama. Con ello también se anuncia la reapertura, ¿no?, de la embajada, algo que ocurría por primera vez en medio siglo de historia de estas 12 naciones. Después de 18 meses de conversaciones secretas, se habla incluso también del rol que tuvo en su momento el Papa Francisco para también conseguir el intercambio de prisioneros políticos, y con lo que hasta ese momento parecía ser que la bandera blanca aparecía entre estas 2 naciones después de los hitos que habíamos estado mencionando anteriormente. Claro, pero no duró mucho. Exactamente, no duró mucho. Y antes de llegar, por cierto, a lo que ha ocurrido recientemente, vamos a avanzar porque en 2016 se conocía, sin ir más lejos, la muerte de Fidel Castro a los 90 años de edad, que era algo que estábamos comentando anteriormente. Se pone fin entonces a estas 6 décadas al mando de este país, que además la fecha coincide con que ese 25 de noviembre, pero 60 años atrás, bueno, Fidel Castro estaba a bordo del Granma, camino a derrotar precisamente a Fulgencio Batista. Ya para esas semanas previas, Alicia, de noviembre de 2016, se veía un Fidel Castro mucho más decaído, con apariciones mucho más esporádicas ante la prensa. Ya los últimos discursos sonaban una despedida, señalaban también los historiadores de esa época, y finalmente también con lo que ocurría esa jornada, ese 25 de noviembre del 2016, con la muerte entonces de Fidel Castro a los 90 años. Habíamos dejado pendiente el tema del desabastecimiento, ¿no? Sí. Como algo que ha ocurrido en otras oportunidades en Cuba. Y el 2021, en medio de la pandemia, de las muertes, de los colapsos hospitalarios y precisamente el desabastecimiento de poder acceder a esos suministros, es que estallan unas protestas que no se habían visto en Cuba, y son las movilizaciones de julio del 2021, como lo están viendo ustedes allí. Un acto de rebeldía, como había sido calificada en su momento por los analistas y por la prensa, porque era primera vez en 60 años que la gente salía a las calles a protestar, al menos en 20 ciudades, al grito de la libertad y abajo la dictadura. Esto en medio también, por cierto, de represión, de masivas detenciones también de manifestantes, y de esa algarabía que ocurría también en las calles de diversas ciudades de la isla, en medio también, por cierto, de las exigencias de la caída del régimen, en medio del desabastecimiento que dejaba también la pandemia y las sanciones que ha estado enfrentando la isla durante todos estos años. Bueno, es importante recordar que ahí ya estaba Miguel Díaz-Canel como presidente. Sí, exactamente. Para esa fecha él ya era el presidente de Cuba. Bueno, y vamos a saltar varios años ya para llegar a lo último que hemos visto, ¿no? Por cierto, en estas últimas semanas, Estados Unidos captura a Nicolás Maduro. Con ello se corta el principal suministro de petróleo que tiene la isla y que es Venezuela. Y claro, con varias preguntas de periodistas que le hacían a Donald Trump respecto de si él planteaba llevar a cabo una acción similar en Cuba, y Trump señalando que él consideraba que la isla iba a caer sola. Y bueno, ¿qué ha ocurrido también al margen de ese tipo de declaraciones? Que precisamente, lo vemos el 30 de enero de este año, Donald Trump amenaza con aranceles a aquellas naciones que proporcionen petróleo a este país. México es la segunda nación después de Venezuela que precisamente estaba encargada o vendía o otorgaba precisamente este producto a la isla, y una nación que, sin ir más lejos, también ha cerrado esa llave a la isla, y con la profundización de la crisis del petróleo que hemos visto estos últimos días. Y que también pone entre las cuerdas al gobierno de Claudia Sheinbaum, que ha apoyado al régimen cubano, pero ahora se ve impedido de venderle petróleo. Exacto, buscando allí alguna especie de ayuda humanitaria a través incluso de otros productos. Muchísimas gracias, Giselle. Que esté muy bien. Igual tú. Nos vemos. Y para comenzar ya de lleno este análisis, queremos tomar contacto con Arturo López Levy. Él es profesor del Colegio Universidad Estatal de Georgia en Milledgeville y también investigador asociado del Instituto de Estudios Regionales Comparados de la Universidad de Denver. Arturo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Conexión Global Prime. Alicia, qué gusto estar con ustedes. Me gusta mucho el programa, qué honor. Muy agradecidos estamos de que nos vea también. Arturo, ¿es esta una de las peores crisis que está atravesando Cuba? Sin lugar a dudas, no hay ningún otro momento en la historia del proceso político posterior a 1959 donde la gravedad de la crisis y la posibilidad de un colapso
de la economía cubana esté tan presente. Hay una gran diferencia entre el periodo, por ejemplo, de 1961 y 62, porque el gobierno cubano buscó alternativas en el contexto de la Guerra Fría y la ruptura del suministro energético proveniente de los Estados Unidos fue reemplazado con un flujo estable de petróleo procedente de la Unión Soviética. Al final del periodo comunista, de alianza con el bloque comunista, también Cuba pudo encontrar aliados, incluyendo una disposición de países latinoamericanos, la Venezuela del entonces Carlos Andrés Pérez y el México de Salinas de Gortari, llegaron a acuerdos, entre otras cosas, motivados por intereses propios de seguridad y estabilidad caribeña. Hoy ninguna de esas situaciones puede ser frente a la disposición de presión que ha mostrado la administración Trump con la decisión de imponer 10% de aranceles en cualquier venta de petróleo a Cuba. Arturo, y en ese sentido, ¿crees que entonces el régimen ha sobrevivido más de 60 años con la presión de Estados Unidos, pero crees que estamos en un momento en el que no hay salida para la isla? Mire, yo creo que todo el que ha subestimado la capacidad de resistencia del pueblo cubano y de ese régimen se ha equivocado. Pero la probabilidad de una situación de crítica desesperada, situación humanitaria, está presente. Eso no se puede descartar con sus importantes implicaciones para la estabilidad de la región centroamericana y caribeña. Tampoco se puede olvidar, y a eso habría que ver, qué disposición habría de un país como Rusia para hacer entregas de petróleo que rompan la situación crítica que hay ahora. Hay países como Argelia, que tiene una relación especial con Cuba de mucho tiempo. Hay países como Angola, que ha jugado un papel importante en las relaciones cubanas en África y que en cierta medida, junto con Namibia y Sudáfrica, tienen una deuda importante con Cuba en el cambio político que le dio independencia a las dos primeras y puso fin al apartheid en la tercera. Pero yo creo que la dependencia que Cuba tiene en una acción por uno de los grandes rivales de los Estados Unidos, sea China o Rusia, y Rusia es el que es país petrolero, es importante. Así que hay que ver con interés qué pasa en las próximas horas, días, meses. Miguel Díaz-Canel esta misma semana dijo estar dispuesto a dialogar sin presiones con Estados Unidos, pero ¿efectivamente hay un espacio en el que Cuba pueda dialogar con Estados Unidos? ¿Tiene un espacio para poder negociar algo con la administración de Donald Trump? Alicia, esa es una excelente pregunta. Espacio para dialogar con Estados Unidos hay mucho. Espacio para dialogar con Marco Rubio como secretario de Estado es mucho más reducido. Cuba se opone a cualquier negociación dentro del marco de la ley Helms, que es una ley que hasta los propios abogados del Departamento de Estado, antes de que esa ley fuese pasada, la criticaban por violar no solo la soberanía de Cuba, sino la soberanía de terceros países. Y esa ley prescribe que cualquier negociación, cualquier acción en relación con Cuba debe perseguir como objetivo un inmediato cambio de régimen en Cuba. Es muy difícil para Cuba dialogar sobre esa base, pero los gobiernos de Clinton, Bush hijo, Obama, no Trump primero, pero incluso con Biden, encontraron una forma de, a partir de una excepción que tiene la ley que dice que hay negociaciones posibles, licencias posibles a la política de sanciones si está en el interés de promover la democracia en Cuba y el interés nacional de los Estados Unidos. Eso sería posible con las posturas que tiene Trump, porque hay áreas como, ¿cómo se diría?, interdicción de narcóticos, interrupción del flujo de narcóticos hacia Estados Unidos, migración, temas de seguridad antiterrorista,
temas como la cooperación con potencias rivales que Donald Trump ha puesto sobre la mesa, pero esa negociación tiene que ser sobre la base de qué manera se gestionan esos temas con la permanencia del gobierno actual. Pero imagínate que la posición de Rubio es: vamos a negociar a partir de dos posiciones. Hay la mayor disposición a causar dolor al pueblo cubano en la búsqueda de una salida del régimen, y segunda disposición, vamos a negociar cuando ustedes se van para entrar nosotros 10 minutos más tarde. Me gustaría ahondar un poco más en el rol de Marco Rubio, porque claro, secretario de Estado de Estados Unidos, hijo de cubanos, habla perfecto español, y él, claro, ha dicho abiertamente que espera un cambio de régimen en Cuba. ¿Es él el que está liderando la estrategia estadounidense, dirías tú, más que Donald Trump? Sí, y a mí me parece que toda esta confusión que ha habido sobre la negociación está asociada a que él es el que está diciendo ese discurso de que hay negociaciones en curso y de que está presentando esto fundamentalmente como una política que continúa lo que ocurrió en Venezuela, cuando los dos casos son muy diferentes. Yo creo que una diferencia grandísima es que el sistema cubano es muy diferente al sistema venezolano, y Estados Unidos ha tenido en los últimos años tremenda interacción con Venezuela. No ha habido una prohibición de viaje a Venezuela, no ha habido un cierre total del contacto con Venezuela, hay inversión norteamericana en Venezuela, ha habido contacto con las autoridades venezolanas y hay un grupo importante de una oposición vigente en el país. Lo más cercano a Cuba serían las políticas o los sistemas políticos en la Europa Oriental, porque son sistemas típicos unipartidistas, leninistas, y también en aquellos países hubo una opción de recambio porque habían contactos con esas sociedades como los que no ha habido con Cuba. Estados Unidos, la política fue definida por el presidente Kennedy cuando dijo frente al muro de Berlín: nosotros podremos tener nuestros problemas, pero nosotros no construimos un muro para que nuestros ciudadanos no visiten allá, para que nuestros ciudadanos no puedan conocer lo que hay allá. Bueno, en el caso de la política hacia Cuba, la política ha sido frente al muro del sistema leninista, que también crea su propio aislamiento. Estados Unidos construyó su propia muralla de bambú. O sea, en ese sentido lo que quieres decir que no se podría replicar lo que pasó con Cuba, no podría ser lo que pasó con Venezuela. Con Venezuela, perdón. No podría ser que sacaron al líder y claro, ahora Estados Unidos conversa con los que quedan allá. En este caso, Cuba no funciona de esta manera. No, porque hay una disposición del liderazgo que tiene mucho que ganar en la situación actual para su narrativa. Vamos a recordar lo que dijo la congresista María Elvira Salazar, cubanoamericana del Distrito 27 del sur de la Florida, y que ella ha definido la política muy bien. Ella dijo en un tuit: la madre va a tener hambre, el hijo va a sentirse abandonado. Sabemos que es un precio muy alto, pero es el que estamos dispuestos a pagar a corto plazo para no seguir sufragando la tiranía. Ese es un discurso que no tiene nada que ver con los derechos humanos, no tiene que ver ni siquiera en una guerra con el derecho internacional humanitario. Recuerde, la madre va a tener hambre, el hijo va a sentirse abandonado, y a partir de esa narrativa el gobierno cubano puede incluso hacer frente a protestas y aglutinar una significativa parte de su base en torno a la bandera patriótica. Ahora, ¿eso quiere decir que tenemos una decisión o un control de la probabilidad de que las cosas se vayan fuera de control? Obviamente no. Y yo creo que en ese sentido, esa narrativa patriótica posiblemente prefiera en determinado momento decir, si las protestas rebasan la capacidad de acción del Estado, decir en ese caso, bueno, nosotros preferimos no hacer nada o no hacer algo contra el pueblo a partir de nuestra narrativa patriótica, que en el otro caso sería aceptar una imposición desde fuera
con un discurso en el cual la fuerza que usted podría tener contra el gobierno leninista, que es decir, yo tengo una opción humanitaria, yo soy la voz de los derechos humanos, se pierde con esa narrativa ya abrazada por Rubio a partir de la ley Helms y ahora explícita en el caso de María Elvira Salazar, cuando ha definido la política en esos términos. La madre va a tener hambre, el hijo se va a sentir abandonado. O sea, de todas maneras, el pueblo es el que sufre, en cualquier caso. Naturalmente. Arturo López Levi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero muy interesante este análisis. O mejor, lamentablemente. Dije naturalmente, mejor la palabra correcta sería decir lamentablemente. Lamentablemente es el pueblo el que sufre. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Arturo. Que estés muy bien. Buenas noches. Qué gusto, Alicia. Un placer estar en contacto con usted y con su audiencia. Y nos vamos a la pausa, pero al regreso vamos a tener una conversación muy interesante porque nos va a acompañar acá en el estudio Lázaro Tolón Sánchez. Él es un deportista cubano que en 2023 decidió entonces escaparse de la selección cubana y ha seguido entonces su vida en nuestro país. Al regreso entonces esa conversación. Que estén bien, pero no se vayan porque ya volvemos. Lázaro Tolón Sánchez fue uno de los integrantes de la selección cubana de hockey que decidió fugarse. En mayo de 2023, Lázaro aterrizó en nuestro país y 2 días después escapó del club Manquehue. Es una historia digna de contar y queremos conversar con Lázaro, quien amablemente vino a nuestros estudios entonces para darnos a conocer en primera persona qué significa ser cubano, qué significa vivir en la isla y por qué decidiste salir. ¿Cómo estás, Lázaro? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Lázaro, por lo que entendemos no fue la primera vez que consideraste escapar de Cuba ese momento, en 2023. Ya lo habías pensado antes. ¿Por qué tomaste esa decisión? Bueno, tomé la decisión prácticamente para buscarle un futuro a mi hija, buscarme un futuro a mí mismo, a mi familia, o sea, a mi mamá, mi familia prácticamente, y para ser libre, que es lo que siempre he querido, ser libre y poder salir adelante. ¿En qué momento te sentiste libre en ese mayo de 2023, después de llegar a nuestro país? ¿En qué momento dijiste, estoy libre ya? Bueno, yo un poquito antes, cuando monté en el avión, o sea, cuando el avión despegó, porque mientras estaba en el avión sin despegar, yo todavía estaba nervioso, tenía ese miedo por dentro de qué podía pasar. Por muchos cuentos que había escuchado, que te podían deportar, o sea, disculpa, que te podían como que rastrear la llamada o tenerte localizado y poderte bajar del avión, por posible desertor. Entonces, hasta ese momento yo tenía susto. ¿Hasta ahí nadie sabía tus planes? No, nadie sabía mis planes, ni mi mamá, nadie. Y entonces ya una vez que el avión despega, ahí fue cuando dije por dentro, gracias a Dios mío, lo logré. Esas fueron mis palabras, gracias a Dios mío, lo logré. ¿Y cómo fue el momento de escaparte? Porque claro, tuviste que jugar algunos partidos acá. Un partido, alcanzaste a jugar. Sí, un partido, sí. ¿Y qué pasó después? No, nada, yo lo tenía todo pensado, ya lo tenía todo pensado, todo decidido. Lo que no se tenía decidido era el día que me iba a escapar. Pero todo en mi caso estaba que yo me iba a ir sí o sí. Pero nada, entonces el primer día normal tuve que como que mirando el panorama para saber qué podía hacer, qué no podía hacer. Y nada, el primer día normal, llegamos, el otro día jugamos, tuvimos partido, obtuvimos la victoria, los entrenadores contentos por la victoria. Y nada, el otro partido jugaban a las 2 de la tarde, me tocaba a mí ser regular, porque como somos 2 arqueros, nos turneaban, ¿entiendes? Entonces el otro partido me tocaba a mí ser regular. El partido era a las 2 de la tarde, teníamos que almorzar a las 12. Okay. Y en el transcurso del almuerzo, llegó a las 11, 11:40, 11:30, le dije al entrenador, voy a conectarme a la wifi, que la wifi está en el mismo comedor. Para conectarme a la wifi, entonces decidí arrancar por la puerta para afuera y no regresar más, y no volver más. ¿Y qué hubiese pasado si te hubiesen atrapado? Si me hubiesen atrapado, prácticamente me hubiesen encerrado en un cuarto a esperar que llegara la hora de regresar a Cuba y una vez llegar a Cuba, sacarme de la selección y no poder practicar más deporte. Y tu pareja también escapó a los meses. Sí, eso es un poco más complicado. Sí, porque claro, ya tenían el antecedente que tú habías desertado, entonces... Sí. A ella la tenían como en la mira, como se puede decir. Ya, y lo logra igual. Y lo logra igual, sí, prácticamente también como es la capitana del equipo, era como una de las jugadoras fundamentales del equipo.
no le pusieron muchas trabas. También hubo su problema en el aeropuerto y sus cosas, pero gracias a Dios la dejaron venir. Bueno, ella escapó en medio de los Panamericanos. En medio de los Panamericanos, sí. Yo fui a buscarla, vine a buscarla aquí a Santiago. Y desde entonces están viviendo juntos acá en Chile. Sí, sí. Y están en un proceso de lograr entonces su permiso como refugiados. Exactamente, sí. Estamos esperando la respuesta de refugio, sí. Y Lázaro, cuéntame, ¿cómo era tu vida en Cuba? ¿Por qué uno toma la decisión de irse del país? Bueno, mi vida en Cuba prácticamente, como era deportista, mi vida en Cuba prácticamente era en base a todo lo del deporte, porque todo lo que hacía era deporte. ¿Entiendes? O sea, desde chiquitico, desde los 12 años estaba en el deporte, que es una escuela interna. O sea, tú llegas a la escuela de lunes a viernes o lunes a sábado, en la escuela, viviendo en la escuela, ¿viste? Y vas a tu casa solamente o el sábado o el viernes cuando te dan el pase en la guagua. O sea, que es como el bus. Ok, sí, que te dan el pase y puedes ir a ver a tu mamá. Era un internado, así. Era un internado, exactamente. Perfecto. En eso se pasó toda mi vida hasta que cumplí a cierta edad, que ya era mayor de edad, entonces empecé a trabajar en la misma escuela. Pero bueno, mucho antes de eso pues también tuve que trabajar por fuera, hacer negocios, inventarme la vida para poder salir adelante. Si no hubiese sido deportista, esta opción de salir no hubiese... No, yo digo que yo le doy gracias a Dios por haberme puesto en el camino del deporte, porque sinceramente no sabría qué hubiese sido de mi vida. ¿Y has podido volver a hacer deporte acá en nuestro país? Sí, gracias a Dios Chile me abrió las puertas, el Club Universidad Católica me abrieron las puertas, estoy ahí jugando en la primera división y nada, tenemos buenos resultados, se puede decir, estamos destacando, aportando un poquito nuestro conocimiento al deporte y están contentos con nosotros. Y Lázaro, tú dejaste tu familia ya, tu hija. Primero, ¿cómo fue ese proceso de despedirse? Porque ellos no sabían que no ibas a volver. Bueno, el proceso de despedirse no pudo ver, o sea, no fue un proceso porque yo vine en mayo y yo, o sea, fui a mi casa, no sé, un mes antes. Me dieron un permiso para ir a mi casa y fui, pero no conté nada, no dije nada, solamente yo por dentro sabía lo que estaba sintiendo, ¿entiendes? No demostré nada tampoco que me iba a ir, nada. Entonces era difícil porque yo a mi hija no le puedo decir no voy a verte más. Claro. Y eso es la parte que más me duele, la parte que más sufro. Pero bueno, es una decisión que tenía tomada y es por el bien de ella. Y gracias a Dios ella está bien hoy por hoy. ¿No la has vuelto a ver desde ese entonces? No. ¿Y cómo te comunicas ahora con tu familia todos los días? Por WhatsApp. Sí, hablamos por WhatsApp. Siempre que haya corriente, pero como están los apagones, siempre que haya corriente hay conexión. Exacto. Entonces, cuando hay conexión, ellos logran escribirme y ahí les respondo y ahí podemos hablar un poquito. Si no, tengo que esperar, o yo escribo y llegan los mensajes a las 5, 6, 7 horas o al otro día y ellos hacen lo mismo. Ellos me escriben y esperar que me lleguen los mensajes. Y para que podamos entender cómo está actualmente la población en Cuba, ¿cómo es el día a día de ellos? ¿En qué se ve que están viviendo en una crisis? Bueno, es que es algo que, ¿cómo te digo? Que es como que estamos prácticamente mentalizados para eso, porque sabemos que la situación está súper difícil, súper complicado y sabemos que poco a poco las cosas se van a poner peores. Entonces ya las personas creo que están como con esa mentalidad de que hay que hacer lo que se pueda, vivir como se pueda y salir adelante como se pueda. Pero Lázaro, por ejemplo, cada uno se levanta, revisa el celular, ve sus mensajes, tiene luz, prende el computador, la tele, va a comprar el pan para comer. ¿Eso se puede hacer allá? No, eso es imposible. ¿Cómo es la rutina allá? Es que, bueno, es que ya también llevo varios años fuera de Cuba, pero la rutina debe ser, te acuestas sin corriente, te levantas sin corriente y a pensar qué vas a hacer durante el día. A pensar qué vas a hacer para poder comer, qué vas a hacer para poder encender la candela para poder comer porque no hay electricidad. Pensar qué te pueden vender un revendedor por la calle, porque el Estado prácticamente no está dando nada. Ya eso está fallido, completo un Estado fallido. Entonces, es eso, pensar cómo sobrevivir al día a día. ¿Y cómo es conseguir comida? ¿Cómo es esa lucha? Porque para nosotros es, comida, vamos a comprar, listo, sí, es una locura como a lo buen cubano. Es una locura conseguir comida porque la que aparece te la venden a un precio súper alto. Súper alto. Entonces tú tienes que pensar con lo que tienes, lo que puedes comprar o lo que puedes comer. Y es una locura. Y el sueldo mínimo es bajísimo. Súper bajísimo, súper. ¿Cómo logran sobrevivir durante todo el mes con ese sueldo? Es por eso que te digo que es una locura, porque son cosas que no tienen explicación, no tienen lógica, que el sueldo mínimo sea menos que una botella de aceite. ¿Es menos? Es menos que una botella de aceite, es una locura, te digo que prácticamente una locura.
Imagínate el sueldo mínimo que cueste una botella de aceite y el resto, el arroz o la comida o el pollo o el pan, ¿qué se hace la gente? Y trabajando una jornada entera. Un mes entero. Porque el sueldo mínimo es de un mes. Y en lo que tú cobras en un mes, tú lo gastas en un segundo comprando una botella de aceite. Brutal, ¿no? Brutal, no. Te digo que por eso me refería a la locura, porque es una locura encontrar comida en Cuba. Y entiendo que en una familia todos se ven obligados a trabajar para poder juntar un poco de dinero y poder comprar la comida. Exactamente. Sí. No se puede no trabajar en la isla. No trabajar te mueres de hambre, como se dice. ¿Y tú ahora puedes enviar dinero hacia la isla? Gracias a Dios, sí, gracias a Dios, sí. O sea, las remesas son parte importante del ingreso de los cubanos. Exactamente, sí. O sea, al salir de Cuba también tú lo estás haciendo por tu familia, no solo por ti. Más que todo, exactamente, sí. Más que todo por mi hija, por mi familia, por mí también, pero más que todo por mi familia, sí. Y a tu hija, ¿cuál es la opción de poder verla pronto? ¿Cómo poder sacarla de la isla? Bueno, por reunificación familiar, es la vida que tengo, pero bueno, estoy esperando que me llegue la respuesta de refugio para saber si me van a decir que sí o que no, si puedo optar por la definitiva luego, y ya una vez que tenga mis papeles más seguros, ahí sí acepto los trámites de allá porque ella puede estar aquí conmigo. Y bueno, sabemos que la crisis viene desde hace años. Esto no es novedad, los apagones lo hemos visto desde hace meses, pero ¿cómo ve tu familia esta nueva presión que está poniendo Estados Unidos ya de cortar todo el suministro de combustible? ¿Cómo ven la figura de Estados Unidos desde Cuba? Bueno, es que hay dos cosas, porque hay muchas personas como son mayores, como vivieron toda su vida en el comunismo, o sea, como todavía con la edad que tienen no están acostumbrados al internet, a las noticias, a las cosas, como que es algo como que le choca un poquito. Ya los jóvenes un poco menos, porque ya los jóvenes sí tienen internet, han visto noticias, han visto cómo es el mundo, tienen las amistades que le cuentan. Entonces los jóvenes para ellos están bien las cosas. La gente mayor sí le cuesta un poco más, pero igual, creo que el 90% está de acuerdo con todo lo que está pasando, porque siempre y cuando sea para bien, va a haber una mejora para el país y eso está bien para el país. Bueno, suponemos que las nuevas generaciones no conocen otra realidad. ¿Viven más acostumbrados? Como esto es lo que les toca vivir, ¿crees tú? No tanto, porque las nuevas generaciones, como te digo, ya tienen el amigo que viajó, ya tienen el internet, cosa que no tuvimos nosotros antes. Claro. Ya tienen el internet, ya tienen cómo ver el mundo de afuera. Los mismos amigos, la familia que le cuenta cómo es la cosa, entonces ellos ya tienen, o sea, han despertado un poco. En cambio los mayores no tanto, porque los mayores sí vivieron toda la vida y por ahí les cuesta todavía utilizar un teléfono. ¿Entiendes lo que digo? Como el caso de mi mamá. Está hablando por mi mamá. No, a mi mamá también le cuesta. Por ahí le cuesta todavía utilizar un teléfono, pero los jóvenes tienen claro que en Cuba tiene que haber un cambio, que en Cuba lo que se está pidiendo es libertad y lo que queremos todos los que están afuera y los que están dentro es libertad para Cuba. ¿Y hay una aspiración entre los jóvenes de querer salir de la isla? ¿Es una aspiración de entre, no sé, tus amigos, tus compañeros, se hablaba de esto de querer salir de la isla? Sí, claro, ese es el tema fundamental que hay en Cuba, querer salir de Cuba. Pero entendemos que no es fácil. No, súper difícil porque igual es súper caro. Es súper caro, entonces la opción es o irse por travesía o tirarse por el mar, que eran mis opciones. O sea, mi opción era tirarme por el mar. ¿Y lo consideraste? Lo consideré, sí, por supuesto, lo consideré. Lo que no se me dio la oportunidad porque no conseguí el dinero en ese momento. Y ya está estando todavía en la selección nacional. Y se habla acá mucho de que la educación cubana es muy buena. ¿Qué hace un joven cuando sale del colegio? ¿Cuáles son sus caminos de vida? Sus caminos es intentar llegar a la universidad. Ya. Pasar 5 años más de tu vida estudiando para que te den un título de licenciado y que te den un trabajo en lo que tú estudiaste para cobrar un sueldo mínimo. O un sueldo un poquitico más alto. Un sueldo mínimo que todo te alcanza para la Exactamente, que no te alcanza para nada. Eso. Si tú no hubieses sido deportista, ¿cómo hubieses salido de la isla? Ya te digo, no sé, porque la opción más cercana era el mar. Era tirarme por el mar y lo otro era intentar algún amigo o algo que tengo poco que me pudieran ayudar con una travesía para salir del país. Pero gracias a Dios resistí, como digo yo, gracias a Dios al deporte resistí. Llegué tarde a la selección nacional porque llegué con 24 años, que eso para mí y para muchos es una hazaña porque con 24 años se dice en Cuba que eres un viejo. ¿En serio? Para estar en la selección nacional, sí.
Entonces para mí fue una hazaña que nunca me rendí. Siempre intenté, y gracias a Dios me dieron la oportunidad. Y nada, cuando llegué a la selección me esforcé tanto, le demostré a esas personas que no me querían dar la oportunidad antes que yo sí podía, que yo estaba hecho para eso. Y nada, estuve entre los regulares del equipo para poder que me dieran ese viaje y poder quedarme acá. ¿Y en el deporte conociste a tu pareja? Sí, una vez que llegué a La Habana, sí. O sea, tuvieron la suerte de que ambos tenían este camino para poder salir de la isla. Exactamente, sí. Ahora, Lázaro, ¿cómo ven a los turistas que llegan a Cuba? A los turistas que llegan a Cuba, desde la parte hablando de los cubanos, lo ven como una opción de poder quitarle algo de dinero, de poder establecer una comunicación para que ellos te ayuden de alguna manera u otra. Eso es lo que se ve. Por eso tantas restricciones antes en Cuba que no podías ni hablar con un extranjero porque te podían meter preso. Imagínate. Y Lázaro, cuéntanos más de cómo es la represión en Cuba. Vimos manifestaciones en 2021, rápidamente fueron reprimidas. Miguel Díaz-Canel habló de que no iba a haber gusanos en la isla. ¿Cómo es la represión? ¿Qué significa eso en el día a día? No, la represión es algo que la gente prácticamente tiene hasta miedo, porque solamente por decir libertad te pueden meter preso. Simplemente por pensar diferente, te meten preso, te reprimen, te van a tu casa y te llevan preso, y es muy difícil eso. Es muy difícil, por eso lo te digo, la gente vive con miedo prácticamente de poder expresarse, de poder decir algo, de poder pensar diferente, por la represión que tiene el pueblo, que digan los policías contra el pueblo. ¿Y la gente puede confiar entre ellos, o sea, entre los amigos, entre la familia, o también tienen que ir con cuidado? De poder se puede, pero también es complicado. O sea, ¿hay desconfianza entre ustedes mismos? Sí, hay desconfianza, claro, sí. De poder se puede. En la familia no tanto, pero entre los amigos, por ejemplo, en mi caso, como estaba en la selección nacional, éramos un grupo de 24. Pero 24 que unos son de distintas provincias, ¿entiendes? Y los juntamos todos en la capital. Entonces ahí no nos conocemos, nos vamos conociendo con el tiempo, pero tú no sabes quién es quién. Entonces está el que te quiere ganar el puesto a ti para poder viajar él. Entonces tú no puedes confiarle a él, no, yo me voy a quedar cuando viaje. Porque si él se lo dice al entrenador, claro, se te jode tu carrera, tu futuro, se te jode todo. Y ahí, si se sabe esto, el entrenador que llama a la policía y la policía te viene a detener. Exactamente, o no tanto la policía, sino el mismo al INDER, que es como se dice, lo del deporte, el INDER, y ellos mismos ya te sacan del deporte para siempre. Brutal, me quedo sin palabras con todo lo que me dices, Lázaro. Ya, ahora sabemos que pudiste volver a jugar hockey, pero imagino que no fue fácil llegar a este país, a un país completamente distinto, sin poder trabajar probablemente. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, es que al principio, como te digo, al principio en mi cabeza no estaba volver a jugar hockey. Eso no estaba en mis planes. Mis planes eran salir de Cuba, trabajar para poder ayudar a mi familia y tener un futuro mejor yo. Hasta que se me presentó la oportunidad, porque igual yo vivía en la sexta región, yo no vivía acá en Santiago. Entonces allá fue que me contactaron los abogados, gracias a Dios, me brindaron ayuda. Y aquí cuando ya llegaron la femenina del Panamericano, que por mi medio también, que ya tenía el arriendo para que ellas pudieran quedarse, algunas, no todas. Algunas, ahí se nos abrieron los caminos, como se dice. La noticia explotó, todo el mundo quiso apoyarnos, todo el mundo nos dio las oportunidades y nos ayudaron y pudimos conseguir trabajo aquí en Santiago, nos consiguieron el arriendo y pudimos salir adelante. ¿Y en Cuba no hay represalias hacia tu familia porque lograste escapar? No, porque es como prácticamente algo normal. Y como es algo normal que en cada oportunidad que tiene el cubano de salir, los deportistas se pueden quedar, es como una decisión propia de uno, entonces ya no toman represalia contra la familia. Antes, mucho tiempo atrás sí, pero hoy por hoy no. ¿Y cómo se aseguran de que en los viajes no vaya un desertor? ¿Cómo? No, es prácticamente imposible. Ya. O sea, ¿cómo explicarte? Tienen una noción, la pueden tener. Pero bueno, como te digo, cuando llegamos a Chile o al país que vayamos, nos reúnen. Recuerda que ustedes son revolucionarios, que por la patria, que por la revolución, todo el cuento que eso, no pueden desertar, tienen que cumplir con la patria, con la revolución, cosa que los inventos que dicen ellos. Entonces es prácticamente algo normal, ¿entiendes? ¿Alguna vez tú creíste en la revolución, en la patria? Bueno, cuando era chiquito sí, porque es lo que te inculcan desde que empieza la escuela, lo que te inculca. Por ejemplo, tenemos un lema que dice, antes de ponerte el uniforme, pioneros pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Que es algo que antes de tú escribir tu primera letra, desde chiquitito, es lo que tienes que decir.
Entonces, cuando tú creces, que te empiezan a explicar la historia de la revolución, la historia de Fidel, tú creces con eso, queriendo a Fidel, amando a Fidel, pero ya, como te digo, ya nosotros, esta generación empezó ya con el internet en el 2015, más o menos por ahí, empezó con el internet las cosas, empezamos a ver todas las mentiras del comunismo, todas las mentiras del país, todas las mentiras de la revolución y ya estamos con una mentalidad diferente. ¿A qué edad ya empezaste a cuestionar lo que te decían? Como a más o menos los 17 años, más o menos por ahí esa edad. ¿Y tus papás, la gente mayor de tu familia, sigue creyendo en la revolución o ya también se...? No, hoy por hoy no sé decirte porque nosotros esos temas no los hablamos mucho. No se habla. O sea, esos temas no, porque como te digo, yo prácticamente me pasé la vida entera en una escuela interna, solamente iba los fines de semana, los visitaba, ¿ves? Y no hablamos mucho de estos temas. Pero hoy por hoy creo que la mayoría de las personas, nadie cree en el comunismo, nadie cree en la revolución. ¿Cómo ves lo que está pasando actualmente en Cuba? ¿Cómo ves el futuro de la isla? Bueno, si por lo que veo, por lo que las noticias que escucho, por si Dios quiere, espero que este año Cuba sea libre. Espero que lo que pase, sé que se va a sufrir mucho. Estamos conscientes de eso. Yo estoy consciente que tengo mi propia familia en Cuba, que se va a sufrir mucho. Pero si es para bien, estoy de acuerdo con que pase lo que tenga que pasar para que Cuba sea libre. Lázaro, este programa lo vamos a subir a internet, va a estar en YouTube. No sé si quieres aprovechar esta plataforma para decirle algo a tus compatriotas, a tu familia. ¿Qué te gustaría que supieran de tu vida, de tu decisión? No, mi familia, decirle que fue la mejor decisión que tomé en mi vida, la decisión correcta, que los quiero mucho, a mi hija que la amo, que por ella es que estoy haciendo todo esto. Y nada, que estén tranquilos, que yo estoy bien, que estoy trabajando, que me estoy esforzando, que estoy en el deporte luchando para llegar a la selección nacional, que es mi sueño, que sé que lo voy a conseguir por muy difícil, por muchos obstáculos que me pongan en el camino. Y nada, decirle que los amo, que los quiero mucho. A mi hija que está chiquita, que tenga paciencia. ¿Cuántos años tiene 9 años. Que tenga paciencia, que nos vamos a reunir pronto y vamos a ser felices de nuevo. Lázaro, muchas gracias por estar con nosotros. Esta conversación nos ayuda mucho a entender lo que pasa en tu patria, valorar tu travesía, tu fortaleza. Muchas gracias por compartir. Gracias a ustedes por la oportunidad. Y nosotros con esta muy interesante conversación llegamos al final de Conexión Global Prime, analizando lo que está ocurriendo en Cuba, atentos a cómo sigue entonces toda esta situación. Este programa ya lo pueden ver en todas nuestras plataformas, en nuestras redes sociales y también, por supuesto, en YouTube. Que estén muy bien y buenas noches.